Bueno, oportuno es corregir. Estamos con Rafael Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Tobías, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación, afortunado de compartir con ustedes aquí en Propuesta de la Noche. Los afortunados somos nosotros. Y presto a responder las preguntas y las orientaciones sobre no solamente la agenda legislativa, sino sobre la agenda nacional del país. Bueno, hablando de agenda nacional, el presidente de la República en la semanal anunció recientemente el lanzamiento de el Plan de Seguridad Vial en la República Dominicana. El objetivo fundamental es tratar de reducir los accidentes de tránsito que son causa de un gran número de muertes en la República Dominicana. Yo creo que actualmente República Dominicana ocupa el segundo o tercer lugar a nivel mundial de muertes por accidentes de tránsito en el país. Y saber, tú conoces bien eso, fuiste director general de Tránsito Terrestre, saber qué te parece esta iniciativa, que no es la primera vez que se lanza algo similar. Bueno, en primer lugar me parece correcta, acertada que el primer mandatario de la nación hablara sobre el tema de la seguridad vial. No lo había hecho hace tiempo que nosotros habíamos estado planteando y exigiendo al presidente Luis Abinader poner en su boca el tema de la seguridad vial, los accidentes de tránsito y todo lo que tiene que ver con el Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial que está en la ley. Tarde, no vamos a decir tarde, sino retrasado, porque ya este gobierno lleva 51 meses de ejecución, los 48 del cuatrienio anterior, y ya va por 3 meses. Usted le lleva y bien digo la tarde, cuenta. Y digo, sí, porque ya estamos en cuenta regresiva. Y digo tarde porque antes, cuando llegó Luis Abinader, aquí fallecían 6 dominicanos o 6 personas, pueden ser extranjeros o migrantes, en las vías públicas diario, 3.000 y pico de muertes. Y actualmente están falleciendo 8. ¿Qué quiere decir? Que en vez de reducirse, han aumentado. ¿Por qué? Porque el tema no se ha priorizado, no se había priorizado, y sobre todo porque si el presidente de la República, desde el inicio de un gobierno, de una gestión, establece como una prioridad en la agenda de su mandato la seguridad vial y la reducción de los accidentes de tránsito y aplicar recursos presupuestarios para un plan nacional estratégico de seguridad vial y todo lo que tiene que ver con los esfuerzos de todas las instituciones que transversalmente se vinculan con el sector, todos los ministros, todos los directores, todos los funcionarios estarían cayéndole atrás, ¿verdad?, a esa propuesta y lo hubiésemos logrado reducir. Como bien tú decías, Manuel, en el año 2016 Danilo Medina dio un decreto, igual que este, para establecer un plan estratégico de seguridad vial. Aprobamos la ley en el 2017, algunos meses después, y en el mismo año 2017 el Intran pues lanza el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, que ya estaba en la ley. Antes de la promulgación ya se sabía que la ley tenía un plan estratégico para reducir a la mitad en el 2030 por lo menos los accidentes de tránsito, las muertes por accidentes de tránsito, y ese plan también establecía que al 2020 se debía reducir un 20%. ¿Y por qué a la mitad en el 2030? Porque nosotros estamos más que duplicando los fallecidos por cada 100.000 habitantes. En América Latina el promedio es 16 personas fallecidas por cada 100.000, nosotros superamos más de 34 víctimas mortales por cada 100.000 habitantes, y es por lo menos para ponernos a tono con la media de América Latina. Y en ese aspecto pues nosotros entendemos que hemos perdido este tiempo, porque a mí me preocupó mucho ver el lunes pasado que en algunos casos pusieron al presidente, los funcionarios, a decir mentiras, es decir, decir informaciones que no son correctas. Ver, por ejemplo, cómo el director del Servicio Nacional de Salud decía que no sabía cuántas personas fallecían en los hospitales, que no sabía esa información o como que no le correspondía a él, y no es así. Cada vez que entra una persona, un motorista, una persona herida, y hasta a veces los fallecidos, porque se le levanta el acta de defunción, por lo menos los que fallecen in situ, muchos fallecen en la clínica o en operaciones o en el trayecto de los 30 días después del accidente.
precisamente entran a un centro No, de incluso salud. que no se sabía también el gasto económico que tiene el gobierno. Claro, no sabía el gasto económico porque no es prioridad, ni sabía del tema y no se leyeron ni siquiera la ley. Y en ese sentido, pues daba pena que el Servicio Nacional de Salud no supiera una información que es base fundamental y que contribuye en un 2.3% del PIB. El mismo presidente de la República dijo que en el sistema sanitario el Estado gastaba todos los años 130.000, aproximadamente más de 130.000 millones de pesos, y que una persona solamente interna en un hospital como el Darío Contreras, el Ney Arias Lora, el Juan Bosch de los hospitales traumatológicos, le sale en una semana al Estado y a nosotros, que somos los que pagamos los impuestos, alrededor de más de 250.000, 300.000 pesos en una sola semana. Y eso sin incluir los costos que tienen que ver con los costos administrativos, en la DGC, del reporte, en los costos judiciales, en los costos de los abogados, de las víctimas y en los costos de las indemnizaciones y los daños a terceros y daños a la propiedad pública y privada, que generalmente tienen que pagarlo las pólizas de seguro que tienen los vehículos. Entonces también hay un pago que se hace a través del IDOPRIL, que es la que maneja los accidentes laborales. Cuando un accidente ocurre desde mi casa al trabajo durante las 8 horas del trabajo, sí, y de retorno del trabajo a mi casa, es catalogado como un accidente laboral, un accidente de tipo laboral y de seguridad ocupacional, seguridad en el trabajo, y ahí hay costos que se agregan también al sistema de salud, de seguridad social. Y en ese sentido, pues me preocupó eso, pero también me preocupó más a ver a la ex colega nuestra, ex senadora y flamante ministra, yo digo flamante porque realmente anda con un aparataje que quiero darle la recomendación más que el presidente de la República, decir que había que modificar la ley. Señores, pero si todavía no han aplicado... a Farideh Raful. Sí, a Farideh Raful. Si no han aplicado todavía correctamente la ley, ¿cómo tienen la cachaza de decir que el problema es la ley? La falta de voluntad política, la falta de disposición, la falta de recursos y la falta de un plan estratégico que fue esta semana, que a 51 meses de este gobierno vienen a anunciarlo, es lo que ha llevado a que precisamente desde el punto de vista de la población nosotros tengamos mayor accidente que cuando este gobierno entró. ¿Qué dijo la ministra de Interior y Policía? Que en 3 meses o en varios meses iban a mandar una modificación. Yo no estoy opuesto a que se mande una modificación porque el gobierno tiene iniciativa legislativa, el Poder Ejecutivo, pero lo que pasa es que no se ha cumplido ni siquiera un 10% de la ley. Y adicionalmente ella dijo que era porque el ejemplo que dio y que la he escuchado desde que la nombraron ministra, que las multas perimen al año y entonces las personas no la pagan. Pero ese no es el problema, es que ustedes ni siquiera hacen la gestión de esforzarse por cobrar la multa antes de ese tiempo y no es la ley. Quiero decirle aquí a la ministra que ella es abogada, tiene más tiempo que yo como abogada, a Farideh Raful, que no es la ley 6317 que pone a perimir o a prescribir la multa en un año, es el Código Procesal Penal en 2 artículos, en el 100 o 101 y en el 439, que dice que las violaciones a la ley que son criminales tienen una cantidad de años de prescripción, los delitos otra cantidad y las contravenciones, que es lo que se llama de simple policía, una infracción que es del más bajo nivel, pues prescriben al año. ¿Qué significa eso? Que si el ciudadano sabe esa información, puede ir al tribunal. La mayoría de los ciudadanos no saben esa información, no van al tribunal, lo condenan en defecto y pagan la multa sin saber si está prescrita o no. Entonces ese no es el problema a la ministra, el problema es que el régimen sancionador actual de la nueva ley 6317 no ha empezado y la gente le resulta sintomático o no violar la ley. Es decir, para el dominicano violar la ley o no violar tiene el mismo significado porque nosotros tenemos una ley nueva con multas viejas. Las sanciones que nosotros tenemos de este sector son de la ley 12-07 de hace más de 17 años, que establece 1.000 pesos para las leves y 1.650 para las graves. Mientras al ciudadano le parezca que no hay un régimen de consecuencia, que no hay un régimen sancionador, la gente va a seguir reiterando. Peor aún, creo que el director del Intran se burló de la inteligencia del pueblo, de la inteligencia colectiva, diciendo
que aquellas personas que no tuvieran, no estuviesen multas y que no violaran la ley, se le iba a dar un descuento para la renovación de la licencia. Y eso fue aplaudido como si fuera un chiste. Y a mí me causó mucha pena y mucha vergüenza ajena ver cómo se burlaban de la ciudadanía, relajaban la ley, porque realmente a donde debe el gobierno enfocarse... Bueno, él trató de presentar esto como una compensación a la persona, por ejemplo, que no registre contravenciones, o menor número de contravenciones. Nosotros todos, cuando nos entregan la licencia de conducir, incluso el sistema de conducir por puntos, que voy a explicarlo, tiene un sistema de premio para las personas que no violen, que en un tiempo X no son reiterativos, ¿verdad? Y no violen la ley, y le pone sanciones administrativas de suspensión de licencia de 6 meses, 8 meses, 1 año, 1 año y medio, hasta 2 años, la mitad del periodo, que son 4 años que tiene la licencia para tú renovar. Y en ese sentido, así el sistema sancionador debe tener también un sistema de premio, ¿verdad? De incentivo a aquellas personas, pero no debe ser un incentivo únicamente pecuniario con el tema de la reducción de la renovación de la licencia, porque eso es cada 4 años, muy irrisorio. Nosotros estamos hablando, señores, de aspectos que tienen que ver con luto, con dolor, que llevan tristeza y que afecta la calidad de vida. Cuando una persona fallece o queda herida, postrada en una cama, cuadraplégico, parapléjico, y entonces a veces es el sostén económico de su hogar y pasa a ser una carga y destruye a una familia. Entonces nosotros debemos ver la ley vemos mucho vedetismo, y eso era lo que tenía el anterior director, que fue sometido por los escándalos del Transcon Latam, ¿verdad? Del Sistema Inteligente de Control de Tráfico, anuncios, show, porque este gobierno es muy mediático, es muy de redes, es muy cosmético y es muy de circo. Entonces yo creo que este problema de los accidentes de tránsito debe enfocarse con una seriedad y una responsabilidad, porque estamos tratando con gente que cuando ve cosas así se recuerda de su familiar fallecido y de que posiblemente no vuelve a dormir después que fallece. Le hacen una llamada diciendo que un familiar murió en un accidente de tránsito. Yo lo que siento, Tobías, es que nosotros nos preocupamos mucho por las medidas coercitivas, policiales, como es el caso de las multas. Pueden poner multas de qué sé yo cuántos mil pesos, porque el problema yo creo que más de las multas, para que esto, hay que comenzar por una reorganización del sistema, y aquí hay un desorden. Y por el otro lado hay que reeducar al propio agente de tránsito. ¿Cómo se explica que un agente de tránsito y respete las señales internacionales, el lenguaje internacional, que se pone de frente para decir que pasen los vehículos, que se pone de perfil, cuando es de frente, cuando esto, aquello? Es decir, hay una confusión del lenguaje corporal del agente de tránsito en violación a lo que es el lenguaje internacional. En cualquier parte del mundo llegamos, y hace unos años aquí, cuando estaban los agentes de tránsito vestidos de gris, y no estos AME, de la policía, que para mí el mayor error del gobierno Fernández fue eliminar aquello e instalar esto, que el AME, aunque se llame como se quiera llamar, ha sido un organismo permanentemente arbitrario. De ahí la violencia que genera, en vez de buscar una relación. Es más, un agente de AME en la calle no sabe, está incapacitado con una solución entre dos personas que chocan. No sabe, no tiene la más mínima idea. ¿Sabe cómo termina esa? Y lo tengo por experiencia. Preso los dos. Pero es incapaz con una solución. Usted tiene toda la razón. Nosotros en la ley... Por eso yo eso de multa, cada vez que me hablan de multa, me saca de En la ley 6317 nosotros pusimos... y convertimos la AME en la DGC, porque tiene que haber una policía de tráfico, tiene que haber agentes que monitoreen, que vigilen las vías, que llenen el acta de infracción a los violadores. Pero nosotros aspirábamos a una policía técnica, a una policía científica, a una policía, como usted dice, preparado. El policía de tráfico no está para caerse a trompar, a tiro, a botellazo y a palo y a piedra y a mordidas con un ciudadano. Tiene que tener los protocolos y la inteligencia emocional para cómo abordar un ciudadano que viola la ley. Puede ser un peatón, un pasajero o un conductor. Y eso no se ha dado, y esa es la aspiración que tiene la ley. Pero también debo decirle que la ley apuesta en 3 artículos a la educación para la prevención. Es decir, en los 2 aspectos usted tiene la razón. ¿Cuándo yo estaría tranquilo? Cuando vea
que ya eso lo mandaron otro anuncio para el año que viene, en ese mismo plan. Sí. Cuando yo vea que el Ministerio de Educación, el Consejo de Educación Nacional de Educación, junto con la Escuela Vial y el Intran, empiecen a introducir la educación vial en el nivel inicial de 0 a 5 años, en el nivel primario. Bueno, pero en la semanal se anunció que ya se estaba impartiendo, dijo Milton Morrison. No. Algunas escuelas y colegios lo imparten, pero no como una política pública en todo nacional. Es nacional, porque mira qué va a pasar, Manuel. Cuando yo vea eso, nosotros vamos a tener en una generación o en una generación y media, porque van saliendo un grupo, nuevos conductores, nuevos peatones y nuevos pasajeros. Vamos a tener una nueva cultura ciudadana, pero ninguno de nosotros, la mayoría, en la escuela y en los colegios fuimos educados en la parte vial y nosotros lo sabemos. Se nos daba educación y cívica, ¿verdad? Moral y cívica. Pero tenían páginas que precisamente educación vial que sobre urbanismo y civismo. Sí, no, y de educación vial, cómo se manejan las aceras, claro, cómo las señales de tránsito. Pero cuando eso sea una asignatura obligatoria e incluso que ya cuando el joven salga en el bachillerato, en sexto de secundaria, como le llaman ahora, porque cambiaron el número de los cursos, ya esa persona tenga todos los conocimientos teóricos para incluso sacar el carnet de aprendizaje, sobre todo cuando son politécnicos, que la licencia de conducir sería una herramienta de trabajo para una persona que va a montar un taller, que va a hacer un emprendurismo, que va a montar un negocio, que va a necesitar el delivery, una camioneta, un camión, un carro. Es decir, que el transporte es herramienta fundamental. Yo resumo esto en dos aspectos. A Dios rogando, que es educar, concientizar, y con el mazo dando. Es decir, el régimen sancionador junto con la reeducación y la educación vial son los que van a lograr un cambio de comportamiento de nosotros. Pero mira, ¿qué explica? Las motocicletas siguen siendo la mayor causa de muerte por accidente. Así es, 67, 70%. Y la verdad lo que uno observa es que, bueno, tú encuentras en una intersección, por ejemplo, de mucho tráfico, tú encuentras 20 motoristas que inmediatamente, no importa que esté un AMI ahí, no importa que haya un semáforo, es decir, se te van en rojo, es decir, no hay nada. Pero, ¿qué hacer en este sentido? Y la otra parte que se pone como parte de este plan de prevención de accidentes es la creación de una patrulla de camino. Mire, la patrulla de camino, eso es un invento. La ley 6317 establece quién es la autoridad. Cuando estuvimos discutiendo la ley, en un momento dado el Ministerio de Defensa quería asumir esto, porque tenía la Comipor. Ustedes saben lo que es la Comipor, la Comisión Militar y Policial de Obras Públicas, que da asistencia vial. Pero asistencia vial no es seguridad vial. Es decir, los militares no tienen la facultad en el ordenamiento jurídico para llenar el acta de infracción. Los únicos que tienen la capacidad jurídica para llenar el acta de infracción es la Policía Nacional, que es auxiliar del Ministerio Público y de la investigación, y es el que debe estar en las vías monitoreando, vigilándola y dando la seguridad vial, que es parte de la seguridad ciudadana. Entonces, en ese aspecto nosotros entendemos que en el caso específico de ese tema, lo que tiene que hacer la DGC es dársele más recursos. Yo incluso iba a plantear, Manuel, la unificación de la Comipol, un programa que tiene recursos también y personal del Ministerio Interior y Policía, que se llama Acarrea, que es donde no va la DGC, donde no está la Comipol, entonces va Acarrea. Miren cuántas instituciones nosotros tenemos tratando de hacerle lo mismo en la calle. Sin embargo, la única que está facultada y verificada por ley es la DGC. Las otras dos lo que hacen es suma vigilancia o asistencia vial por si tú te quedas en la carretera. Entonces, yo creo más en unificar y que todos los recursos que tiene Comipol, todos los recursos que tiene Acarrea, se lo den a la DGC, porque la DGC necesita alcoholímetro, necesita radares, necesita camionetas, necesita radios de comunicación, necesita handheld para la imposición de la multa con tecnología, para que no te marquen a ti una multa que es de él o a él la que es mía, lo que le llaman la multa fantasma, que no sé si ustedes saben que mucha gente se sorprende cuando va a sacar la licencia, que tiene 10 multas y nunca ha violado. Esos son errores de digitación, a veces, que muchas veces se le asigna una cuota a los agentes para que la asignen. Bueno, está bien que nos preocupemos por las muertes en carreteras y autopistas, está muy bien,
pero igualmente habría que preocuparse por el desorden del tránsito en la parte urbana. Es decir, estamos hablando de que eso te genera mucha tensión al conductor. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, ya aquí en el Distrito Nacional, si usted se programa para hacer 3 diligencias al día, sencillamente usted tiene que reducirla a 2 o a 1, porque sí, la intensidad de... hora y media para llegar, 1 hora en la diligencia. Bueno, antes se hablaba de horas pico, pero ya las horas pico son las 24 horas. Sí, son pico y pala. No hay pico y pala. Sí. Mira, te pongo un caso. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo? Porque aquí se habla, pero la verdad que yo no veo ningún plan para, de alguna manera, regularizar el tránsito. Mira, yo estaba viendo un amigo, colega, que es director de... secretario general de la Liga Municipal Dominicana, anunciando un premio de millones de pesos del Escobillón de Oro, el Escobillón de Oro, primer premio, el Escobillón para los alcaldes que recojan la basura, donde aquí al parecer la basura es un negocio, no es un problema, y un negocio que a veces se hace mal hecho, es decir, de manera no correcta. En ese sentido, la ley 6317 en 126 artículos de los 360 dice: el Intran y los ayuntamientos en su área de jurisdicción. El Intran y los ayuntamientos en su área de competencia, porque el ejecutivo del territorio es el alcalde. El Intran es la autoridad nacional y no puede entrar en conflicto con las competencias y atribuciones de la alcaldía. Nosotros tenemos 158. Es el federal, como se dijera en Estados Unidos. Nosotros tenemos 158 alcaldías y 234 distritos municipales. Entonces yo quiero exhortarle aquí, ahí entrando a la parte urbana, ¿verdad?, local, municipal, a los alcaldes que se empoderen de esta ley, que le empiecen a cumplir, sobre todo con las motocicletas, que ahorita me hiciste la pregunta de la motocicleta y respondí la última y no la primera. Sí. En el caso de la motocicleta, la misma ley 6317 tiene un plan muy bien diseñado, incluso en la parte de seguridad vial, desde el artículo 75 al 79, para regular el fenómeno de la motocicleta. Nosotros tenemos que abordar de manera seria y responsable el fenómeno de la motocicleta, los delivery, el mototaxi, es decir, el transporte de personas en motocicleta, la mensajería, los conductores individuales y todo lo que tiene que ver con la motocicleta, porque realmente, como tú decías anteriormente, del 60-67% de los accidentes de tránsito está involucrado una motocicleta, son los que más contribuyen a los costos en el sistema hospitalario, y además son personas de muy bajos recursos y también de bajo nivel académico. Y en ese sentido yo creo que la cantidad de muertes que se están produciendo, de las 3,000 y pico de personas que mueren a diario, al año, las motocicletas aportan el mayor porcentaje. Entonces yo creo que el fenómeno puede ser regulado con responsabilidad. El problema es que a veces pensamos que los motoristas son votos y tiene un costo político. Pero si perdemos ese voto y esa persona se muere, es peor, porque perdimos también el voto. Es decir, perdimos el ser humano, perdió la vida, y lo que le llaman los ABA, los años de expectativa de vida perdido. Cuando una persona, por ejemplo, a los 18 años, 19, 20 años, pierde la vida, donde su expectativa para los hombres, por ejemplo, en República Dominicana, creo que 74 años, para las mujeres 72, y donde se perdió esa inversión que ha hecho sus familiares y el Estado hasta el nivel que llegó. Yo creo que la ley hay que asumirla de manera responsable, aplicarla, y si se aplica de manera correcta, como dice la ley, nosotros vamos a reducir el impacto que tiene la motocicleta en la parte urbana, pero también en las autopistas, porque en las autopistas, en muchas áreas suburbanas, rurales del país, muchas motocicletas y muchos usuarios de motocicletas con pasajeros también son atropellados y son afectados desde el punto de vista de los accidentes. Yo soy opuesto a las multas y voy a insistir en eso hasta que me muera, porque fíjese, ahí en la UAS, en la terminal del metro Amigabel, se colocó un semáforo para ayudar, en teorías, al cruceteo de vehículos, esa competencia entre el conductor de vehículos y el peatón, que es el estudiante que cruzan de un lado al otro. ¿Qué ocurre? Que el semáforo da rojo y dura un tiempo más largo a favor del conductor que el del peatón, que es el estudiante que crucetea. En los hechos, entonces,
El Ahí semáforo, lo que debe es sincronizarse el semáforo para que priorice al peatón, que eso se puede hacer. pero no solamente eso, sino que da verde al conductor del vehículo y es el momento que el estudiante cruza de un lado al otro, porque ya se desespera. Luego, ahí coloca muchos agentes de AME. El AME lo que está pendiente a quién multa y a quién no multa. Cuando en vez de orientar al peatón y al conductor en términos del uso del tiempo... Reorganizar ese cruce, esa intersección. Entonces, por eso yo me voy a quejar del tema del concepto de multa en tanto haya desorden. Por ejemplo, las mismas autopistas, la autopista Duarte, que es muy moderna, la organizan en cada momento, por eso es oscura. Y recientemente Bueno, aquí... esa autopista no es moderna. Sí. No, pero la Nada vienen más que- reparando y han hecho muchas Las cosas. del este son más modernas. la las del de este, este. sí. Bueno, sí. moderna por un La- asunto, pero el este es peligrosísima. Por la autopista Duarte, los rediseños que han hecho, si tú la transitas de día, tú te das cuenta que tiene muchas formas de protección al conductor y al peatón. De noche no es fácil, porque, por ejemplo, a donde está el peaje, que estamos dando un peaje a otro, están reconstruyendo aquello. Y gusto es andarlo de noche. No hay nada que señale que ahí se está construyendo nada. Entonces eso es oscuro. Y tú te pierdes. La ley multa al contratista y también le da responsabilidad al Ministerio de Obras Públicas y a los ayuntamientos cuando no pone la señalización adecuada cuando está haciendo obras en las vías Por públicas. eso Sí, la ley todavía- tiene todo. Bien, Pero entonces, ¿por qué es tan sí. difícil aquí sincronizar los semáforos? Sobre todo en avenida larga como la Yo he Lincoln, visto la a mí Churchill. que cortan el semáforo para que te pague rojo Mira, y te uno pate. Yo lo he visto los eso. problemas de la sincronización es que la gente debajo del semáforo los rompe el apagó. sincronismo, la onda de verde. El otro tema es la energía eléctrica, que muchas veces hay semáforos que tienen energía, otros no tienen. Sí, es verdad. Y otro es que hay intersecciones, cruces, corredores, como por ejemplo la Lincoln, que en 2 de los cruces no tiene semáforo. Entonces tú en la Churchill las puedes sincronizar. Yo he tenido el corredor de la Churchill que he viajado completo, norte-sur, sur-norte, y está sincronizado. Pero en la Lincoln no se puede porque 2 de los cruces incluso no tienen semáforo. Entonces, mientras haya ausencia de semáforo, es muy difícil el corredor completo darle una onda de sincronismo, pero eso se puede. El sistema tiene la inteligencia para sincronizar, hacer la fase, la configuración, porque tienen tecnología para hacer lo que le llaman el estudio de aforo y determinar el volumen vehicular y asignar el tiempo dependiendo de ese Bueno, flujo vehicular. sería una gran ayuda. Bueno, señores, solo nos resta agradecer a Rafael Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, por esta interesante entrevista. No, y pleno Así- dominio del tema. Sí, del tema. Sí, así mismo es. Así que Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, agradecido por su sintonía. Recordarle que además del canal convencional, es decir, Teleimpacto, canal 52 en Claro y 22 en Altice, nos pueden seguir también a través del canal de YouTube de Propuesta de la Noche. Así que solo nos resta desearles buenas noches.